Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. El presidente de la Nación tuvo un episodio de salud que no le permitió estar y hacer su discurso en el G20. Lo hizo el canciller Cafiero, leyó lo mismo que iba a leer Fernández, y el parte médico último, firmado por el doctor Saavedra, que es médico presidencial, estableció que Alberto Fernández sufrió una gastritis erosiva con signos de sangrado, que se encuentra bien en este momento y que siguió ayer con algunas de las actividades. Piensen ustedes que hay una diferencia horaria muy grande, cuando aquí es de día, es de noche allá y al revés. Y además esto le provocó un episodio de una baja en su presión arterial. No se distribuyó bien la sangre porque tenía un sangrado. La sangre entonces no llega y no se distribuye como corresponde, y puede haber episodios como los que él tuvo, de mareos, de incluso pérdida de conocimiento, porque afecta al cerebro cuando la sangre no llega en la cantidad necesaria e imprescindible, además a todo el resto de los órganos del cuerpo humano. Bueno, según el parte médico último, está en buen estado, se ha recuperado, pero evidentemente este episodio le complica la agenda. En estas horas se supone que está hablando Biden, el presidente de Estados Unidos, donde tenía que estar Fernández, no sabemos qué está pasando, y por el otro lado hay una entrevista con Xi Jinping que el presidente aparentemente la quiere realizar de cualquier forma, porque hay para conversar con el chino temas vinculados al SWAT. Argentina está buscando que se le permita utilizar 3.000 millones del SWAT, bueno, todas las cosas que además querrá hablar con el primer mandatario de China. Así que veremos si esto se efectúa o se realiza y de qué manera. Lo real es que el poder ha traído consecuencias muy graves en la Argentina, y esto merecería un estudio mucho más profundo, porque 4 presidentes argentinos fallecieron en el ejercicio de sus funciones, y la mayoría, ha tenido episodios complicados de salud ejerciendo la presidencia de la República. Y eso tiene que ver con los nervios, las situaciones de impacto emocional, las situaciones que llevan a uno a la angustia por no poder resolver problemas, pero además porque es evidente que el sillón de Rivadavia es una especie de silla eléctrica, donde se sienta alguien, tiene complicaciones. Miren, en la historia se marca que 4 presidentes fallecieron en el ejercicio de sus funciones. Y esto parecería que no es importante, pero si le sumamos que todo el resto de los presidentes tuvieron episodios de salud, es digno de una investigación profunda. El primero que falleció fue Manuel Quintana. Le pasó lo propio a Roque Sáenz Peña, a Roberto Ortiz. El caso de Roberto Ortiz es curioso porque Ortiz tenía diabetes, él no quería renunciar y prácticamente lo obligaron. Y el más reciente, el de Juan Domingo Perón. Si pensamos que de Hipólito Yrigoyen ya hay registros de problemas de salud de todos los presidentes, incluyendo dictadores, también Viola tuvo un episodio de salud, Roberto Viola, nos vamos a encontrar con que desde el regreso a la democracia, sin excepción, todos tuvieron problemas. Alfonsín, Menem, de la Rúa, Néstor, Cristina, todos, sin excepción. Distinta graduación de los episodios, distintos problemas, operaciones, intervenciones, temas de urgencia, y los que no tuvieron consecuencias posteriores, el caso de Néstor Kirchner. Y entonces uno se debe preguntar hasta dónde la cuestión de llegar a ocupar un lugar como el de presidente de la República puede ser canjeado por la propia salud. Es decir, van dejando vestigios de la propia salud
aquellos que transitan por el poder, porque la Argentina viene conflictuada en este tema, y reitero, esto merecería un estudio mucho más profundo, de por qué nos pasa esto. ¿Cómo se llega a ese ejercicio del poder y cómo se tienen en ese momento episodios tan fuertes como que ha habido intervenciones de urgencia de los presidentes? Ahora, fíjense lo que le pasa a Alberto Fernández, más allá de si está gobernando bien o mal. Le tocó la pandemia, situaciones de guerra, un problema propio de salud, ahora que tenía su debut en el G20 como orador, y además le cancelaron una reunión con Biden, y esta era la oportunidad de acercarse un poco al presidente norteamericano, y después una entrevista con Xi Jinping, entre otras actividades. Y es evidente que no le ha sido favorable los astros, por decirlo de alguna manera elegante, pero no le fue favorable a mucha otra gente. Y hubo algunos que tuvieron episodios como Fernando de la Rúa mucho más preocupantes, porque avanzaban en la pérdida de memoria, en acercarse a no estar en condiciones físicas de terminar su presidencia. Recuerden ustedes que María Estela Martínez de Perón se internó en Escochinga, también por un episodio de crisis existencial, al haber asumido la presidencia ante el fallecimiento de Perón, y todas las tensiones que rodeaban ese tiempo y ese momento. Bueno, no hay nadie, y esto es lo que llama la atención, no hay nadie que no haya pasado por la enfermedad del poder. Y aquí viene una pregunta, ¿hasta dónde uno está ejerciendo todas las capacidades cuando llega y se siente ante la impotencia de no poder resolver cosas y lo que se llama también la soledad del poder? Una cosa muy distinta es ser un jefe de gabinete y recibir la orden de arriba y hacerla ejecutar, a ser el que da la orden, que es un poco lo que le pasa a Alberto Fernández. Él puede haber trabajado como jefe de gabinete, haber manejado el aparato administrativo, pero las órdenes se las daban en tiempo y en forma o Néstor o Cristina. Y ahora, él es el que tiene que decidir. Y entonces aparece toda una instalación de que es un poder compartido. En realidad no es un poder compartido. Cristina lo elige, pero no comparten el poder. El presidente es él. Y en todo caso, Cristina es tan responsable de los actos de poder por integrar el poder ejecutivo, pero no porque comparta el poder o las decisiones. El vicepresidente en la Argentina está para tocar la campanita en el Senado, no nos confundamos. No es lo mismo. Entonces, nos damos cuenta que cuando uno tiene que tomar decisiones y está solo, está su conciencia, sus propias determinaciones, y aquí entran a jugar otros valores, la propia definición que uno tiene que tener frente a un espejo de decir, bueno, ¿qué hago? Y hablar con uno mismo. No hay nadie que arriba de él le diga lo que tiene que hacer. Alguno se lo puede sugerir, algún ministro puede decirle conviene ir por aquí o ir por allá, pero el que define es el presidente, o la presidenta en caso de una mujer. Y esto tiene consecuencias. Lo tuvo para Cristina, que tuvo que ser intervenida, lo tuvo para Isabel, las dos mujeres, pero lo tuvo para todos los varones. De forma tal que es muy importante que una persona que va a ejercer el poder esté en buen estado de salud, pero también en buen estado psíquico, de saber que arriba de él no hay nadie y que abajo de él estamos todos los demás esperando que no se equivoque. Y es un ser humano como cualquiera de nosotros y se puede equivocar como cualquiera de nosotros. Lo que ocurre es que cuando él se equivoca la pagamos todos. El ser dirigente de un país requiere una tremenda formación, una gran preparación y por sobre todas las cosas una preparación psíquica muy especial. Bueno, aquí no se da ese caso. En la Argentina abundan las improvisaciones y los candidatos de emergencia y nos va como nos va.
Y detenerse a pensar es complejo, es difícil, porque la velocidad de las cosas, las angustias, ustedes piensen en un país endeudado, donde la deuda no deja pensar a nadie, porque todos los días hay que tapar un agujero, y así no se puede gobernar. Por eso, el día que Adolfo Rodríguez Sá ilusionó a los argentinos cuando diciendo no vamos a pagar nada hasta no investigar, lo echaron y duró una semana. Y esto también tiene una lectura interna. De forma que cuando se sientan y al sistema le dicen que sí, perduran. Cuando intentan cambiar el sistema tienen problemas. Y si no, le inventan causas judiciales y lo acorralan con el poder del partido judicial, como está pasando últimamente. De forma que antes las presiones eran de los militares, ahora las presiones son de los abogados, y esas presiones de las corporaciones representadas por el Poder Judicial a veces logran el objetivo y vulneran no solo la salud de quien está ejerciendo el poder, sino la voluntad. Por eso digo que para ejercer eso hay que estar preparado, pero psíquicamente hay que estar muy bien para no hacer una metástasis de su enfermedad psíquica y transformarla en una enfermedad material orgánica. Estamos en una situación de emergencia y por supuesto los que tienen que tomar decisiones viven tiempos de angustia, saben cuando se equivocan, saben cuando hacen las cosas bien o las hacen mal, y esto provoca situaciones de distintas reacciones y de enfermedades diversas. El caso de Perón llegó ya con problemas de salud y sin embargo lo obligamos a ser presidente de la nación. Él venía para ser un consejero, para poner su experiencia, y nosotros lo obligamos a ser presidente porque además habíamos estado 18 años esperando poder votar por él. Y no nos queríamos egoístamente morir sin haber podido sufragar por Perón. Fuimos los votantes de Perón y también los que aceleramos el compromiso de que asuma la presidencia. Estas cosas a veces van a la par de circunstancias muy puntuales. Dentro de 2 días le van a gritar a Cristina Fernández en el Estadio Único de La Plata que sea candidata a presidenta de vuelta. No sabemos lo que ella piensa o lo que ella quiere, pero todos los que estén gritándose allí, ninguno de ellos se le va a ocurrir por la cabeza, ni siquiera un instante, los problemas de salud que ella tuvo en su tiempo y forma, como lo tuvieron cada uno de los presidentes que deambularon por la silla eléctrica de Rivadavia. Esperemos que no tenga mayores episodios el presidente de la República. Esta gastritis sangrante le provocó una baja de presión y esto hizo que se sacara la foto con el presidente de Indonesia en la puerta de la entrada del G20, llegó hasta allí y empezó a sentirse mal porque obviamente había perdido mucha sangre y eso hacía que le bajaba la presión en un momento y en un tiempo donde también el calor en aquel país agobia, lo que también conspiró contra el estado de salud de Alberto Fernández Pérez, el presidente argentino, que no fue una excepción, también tuvo un episodio de salud.